Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vengo a contaros 4 truquitos, 4 consejitos de redacción para escribir textos argumentativos, para convencer, para persuadir y sobre todo para escribir lo que podríamos decir bien. Ojo, porque se trata de trucos para escritores expertos que ya tienen un buen dominio de la estructura de un texto argumentativo y que lo único que tienen que hacer es pulir 4 cositas de lenguaje para conseguir mejorar. Vamos allá. Muy bien, primero de todo lo que debemos hacer, y esto valdría para cualquier texto, es planificar, ¿vale? Es la primera fase para cualquier tipo de texto. En el caso del texto argumentativo, necesito planificar cuál va a ser mi tesis y cuáles van a ser mis argumentos. Siempre planifica, y cuando digo siempre, significa siempre, ¿vale? Tengo que tener muy clara cuál es mi postura, qué es lo que yo voy a intentar defender y cuáles son los argumentos que voy a esgrimir para defender esa tesis. Si digo esto es porque a veces empezamos escribiendo sin haber planificado nada o habiendo planificado en nuestra cabeza sin tampoco haberle dado demasiadas vueltas, y entonces a medida que vamos escribiendo, como escribir tiene una función epistémica, nos vamos dando cuenta de que en realidad lo que yo quiero hacer es defender la tesis contraria, con lo que acabo el texto reafirmando la tesis contraria de la que yo había planteado al principio. Y si eso no lo reviso, ese texto no funciona. Es un desastre, ¿vale? Entonces siempre planificamos, preferentemente por escrito, clarísima la tesis, clarísimos mis argumentos. ¿Qué más? Hay que prever también los contraargumentos, es decir, las objeciones posibles que hay a mi tesis, ¿vale? Yo pienso X cosa, voy a defender esta tesis. Muy bien. Si alguien tuviera que refutar esta tesis, ¿qué es lo que me diría? ¿Vale? Tengo que ponerme en la cabeza de mi lector o de mi oyente, ¿vale? Imaginarme qué es lo que me va a decir en contra de lo que yo estoy diciendo y entonces refutarlo, ¿vale? Esto es lo que yo llamo el truco secreto, que no es tan secreto, ¿vale? Del gran argumentador. Esto es lo que han hecho los grandes argumentadores o convencedores de la historia, ¿vale? Por eso he puesto este sticker en el lateral donde se supone que soy yo, barrenándome unas 100, ¿vale? Esto es importante. Hay una diferencia cualitativa fundamental entre un texto que haga esto y un texto que no hace eso y que se limita a dar su opinión, que en algunos casos es muy válido, pero que en otros casos lo que se está pidiendo es precisamente saberse poner en la mente de nuestro lector objetor. Por eso va muy bien a veces escribir textos argumentativos defendiendo la tesis contraria a lo que pensamos. Ahí se hace este proceso un poco más fácil y sería un buen ejercicio para hacer. Y luego, bueno, es esto mismo, adelantarse a rebatirlos. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Para esto se usan mucho las concesivas. Aunque podría pensarse que ¡pum! Y luego vienes tú con un argumento que rebate ese contraargumento. Es decir, lo introduzco y lo refuto. Para eso sirve. Básicamente hay que refutar toda objeción posible. Y vamos con algunas recomendaciones o algunos truquitos o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos escribiendo un texto argumentativo. No pretende ser un decálogo exhaustivo, pero son cositas que hay que tener en cuenta. Número 1. La expresión tiene que ser sofisticada, tiene que ser cuidada. Tengo que cuidar el estilo, la elaboración sintáctica de lo que estoy diciendo. No puedo utilizar oraciones generalistas, no puedo escribir de la misma manera como hablo, no puedo utilizar conectores, expresiones que son propias del habla cuando estoy escribiendo un texto, ¿vale? Esto es una cuestión importante. En particular, ¿vale? Sería utilizar una buena gama, una variedad de conectores y de marcadores discursivos. No puedo poner siempre exactamente lo mismo, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en conclusión. Esto porque, pues no. Si tengo que poner conectores causales,
pues puedo, por ejemplo, utilizar puesto que, ya que, a causa de que, debido a que, puedo buscar esa variedad. Esto no tengo por qué hacerlo mientras estoy escribiendo, justo en el momento que estoy textualizando. Puedo hacerlo también en la revisión. Decir, ostras, he escrito 7 porqués. Pues voy a ver si puedo sustituir algún porqué por algún conector un poquito más específico que también sea causal. Y esto vale para cualquier tipo de conector. Lo mismo con el tema de los sinónimos y con evitar palabras repetidas, ¿vale? Tenemos que utilizar pronombres anafóricos que remitan a cuestiones anteriores. Tengo que poder leer el texto en voz alta y ver qué puedo mejorar. En el caso de los sinónimos, si encuentro que todo el tiempo estoy repitiendo el mismo vocablo, vamos a ver cómo puedo cambiarlo. Igual puedo encontrar un hiperónimo o puedo encontrar un hipónimo que sustituya esa palabra y no ir repitiendo todo el tiempo lo mismo, porque como lector dificulta un poco la tarea, ¿vale? Y luego, bueno, no cometer errores de puntuación. Esto ya no es una mejora, sino una evitación de un problema. No puedo poner comas entre sujetos y predicados, por ejemplo. Este es un error muy común, no sucede cuando las oraciones son muy cortas, ¿no? Cuando tengo Manolito come pipas, pues a nadie se le ocurre poner una coma entre Manolito y come. Bueno, a nadie. Espero que a pocos. Lo que pasa es que cuando mi sujeto ocupa 3 o 4 líneas, llega un punto en el que no me doy cuenta de que eso es un sujeto, acabo poniendo una coma. Todo esto tengo que revisarlo, ¿vale? Número 2. En cuanto a la introducción, hay muchas maneras de plantear una tesis. Puedo poner la tesis al principio, la puedo poner al final, en función de la estructura de mi texto argumentativo. Pero si empiezo expresando la tesis, conviene hacerlo con claridad. Ahí no hace falta ponerse poético, ni hacer circunvalaciones, no. Se puede hacer de forma clara, ¿vale? Un truquito que se usa mucho es que si empezamos planteando el carácter polémico que tiene ese tema, porque la argumentación siempre exige posiciones contrarias o al menos tratar un tema polémico, pues se puede hacer con una pregunta retórica, con una afirmación, con datos que sorprendan, ¿vale? Esto le da ya un buen caché inicial, por llamarlo de alguna manera laxa. ¿Qué más? La variedad de los argumentos. Solemos utilizar un par de argumentos en los textos breves y casi siempre ponemos los mismos, ¿no? Vale, un argumento tiene que ser sólido, tiene que ser pertinente, pero bueno, cuanta más variedad de argumentos hay, mejor es mi argumentación, ¿vale? Lo importante también es que no sean obvios, es decir, que no sean irrelevantes, ¿no? Tienen que ser argumentos bien trabados, bien pensados, ¿vale? Entonces, a eso sí que hay que darle una vuelta y entonces, cuando uno está planificando, decir, a ver, este argumento, ¿cómo le doy una vueltecita para que sea un poco más complejo, para que exprese una opinión mucho más fuerte, ¿no? Y sobre todo, que estén bien construidos. Esto ya lo doy por sentado, ¿eh? ¿Qué más? A veces utilizamos en los textos argumentativos expresiones coloquiales. No pasa nada, se pueden utilizar en algunos tipos de géneros discursivos de la argumentación para llamar la atención, para captar esa atención del destinatario, que se quede sorprendido. Pero ojo, hay que hacerlo con moderación, no hay que caer en la vulgaridad, ¿vale? Yo puedo en un momento dado utilizar este recurso, pero no puedo todo el tiempo utilizar expresiones que a veces pertenecen más a un registro no formal, ¿no? O al habla no formal. Entonces ahí tengo que ir con cuidado. Se pueden entrecomillar, si entrecomillamos las expresiones coloquiales, pues mucho mejor, ¿no? Y, importante, las apelaciones al destinatario en general deben ser indirectas y con un registro formal, ¿vale? Podríamos decir que no me puedo meter con mi lector, no puedo faltarle al respeto, ¿vale? La argumentación, una buena argumentación, pese a que se utiliza mucho un lenguaje subjetivo, ¿vale? Cuando me estoy refiriendo directamente al lector, no utilizo esa segunda persona de tú, lector, excepto en algunas ocasiones. Siempre hay
Siempre hay que pensar cuál es el objetivo que yo tengo en este texto, a quién me estoy dirigiendo, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No existe una norma de, no, uno tiene que usar oraciones impersonales en tercera persona o la primera del plural para incluir al destinatario, no es eso, ¿vale? Pero sí que se exige una conciencia de cuál es mi intención cuando uso un recurso de este tipo, ¿no? De usar una segunda del singular en este caso. Muy bien. Muy bien, vamos ahora con algunas indicaciones sobre expresiones que es conveniente evitar. Pero ojo, porque estas indicaciones no son generales ni para el 100% de los casos y están pensadas para escritores con un buen dominio de la argumentación, ¿vale? Si alguien se está iniciando en la argumentación, es bastante común utilizar este tipo de expresiones que están fantásticas, ¿vale? Un texto podría adolecer de la falta de uso de estas expresiones. Por tanto, aunque me escuchéis decir no hay que usar tanto esto, no quiere decir que no haya que usarlo, sino que no lo puedo usar 500.000 veces en mi texto, ¿vale? Evita. Número 1. Utilizar excesivamente expresiones de opinión. No quiere decir que en un momento dado yo no diga yo creo, yo pienso, juzgo, opino, en mi opinión, a mi parecer, todo esto está fantástico, ¿sí? Pero sin abusar, ¿vale? Tengas en cuenta que en un texto argumentativo ya es obvio en muchos casos que estás dando tu opinión, que eso es lo que tú piensas. Entonces, todo el tiempo ir encadenando frases diciendo y yo creo, y yo creo, y yo creo, porque yo creo, y yo pienso, y yo juzgo inoportuno, y además opino que no es necesario. Un texto argumentativo experto tiende a eliminar este tipo de expresiones. ¿Qué más? El uso de la segunda persona con valor general. Esto es un poco lo que estábamos hablando de las apelaciones al lector. Yo puedo apelar al lector. En este caso estamos apelando a una especie de lector general. Es algo pobre estilísticamente, ¿vale? Y como argumentación tampoco es muy fuerte utilizar constantemente esa segunda persona. Los textos fuertes argumentativamente resultan ser aquellos, no digo necesariamente más impersonales, pero sí que a veces aportan un tipo de argumentación más basada en datos que podría no estar mal y podría cumplir su propósito comunicativo, que es al final persuadir, convencer. Hay que tener muy en cuenta al lector porque hay un tipo de lector que lo vas a convencer más con datos, con evidencias científicas, por ejemplo, y ahí puedes apelar a la segunda persona con valor general, pero de una forma subsidiaria, ¿vale? Pero hay otro tipo de lector que tendrás que convencerlo de otra manera. Al final el objetivo es coger nuestra mente y ponerla durante ese rato en la mente del lector, tenerlo en cuenta. Y luego, las expresiones generalizadoras del tipo todos, siempre, se tienden a utilizar mucho y matizan muy poco los argumentos, ¿vale? Es mejor concretar, especificar, ¿vale? Dicho esto, pues dicho esto, han sido unas pocas recomendaciones y algunas formulaciones que es mejor evitar. Sirven como 4 consejillos para seguir escribiendo. Muchas gracias y seguimos.